En esta nueva píldora vamos a hablar sobre el formato de imagen, que es el aspect ratio, que son las franjas negras que vemos tanto arriba como abajo en una imagen. Soy Carlos Alberto Pascual y quiero daros la bienvenida al atardecer de Charlie. En esta imagen ahora me veis en un formato muy cuadradito. Estamos en un formato 1:1. Veis que tanto a la derecha como a la izquierda no hay nada, estoy en un cuadrado. Es decir, si yo por ejemplo me muevo aquí a la derecha, pues prácticamente no me veis o me vais a ver parte de mi hombro. Tanto lo mismo ocurre si me muevo a mi izquierda, ¿verdad? No veis nada. Fue uno de los primeros formatos que se empleó sobre todo en el tema de la Polaroid. No sé si recordáis esas cámaras de foto que cuando tú hacías la foto automáticamente salía la imagen, bueno, la fotografía revelada. ¿Qué quiere decir el formato 1:1? Pues que vamos a tener una unidad de altura por una unidad horizontal. Por eso es un formato cuadrado. Es un formato que se utiliza comúnmente en Instagram y con lo cual hay que tener mucho cuidado de cuando se graba o se hace una fotografía para Instagram, de que tanto a la derecha como a la izquierda estamos acotados. El formato que vamos a tener es 4/3. Si os fijáis, ya tenemos un poquito más de espacio tanto a la derecha como a la izquierda. Fue utilizado comúnmente desde los 90 hacia atrás. Se usaba en las televisiones convencionales, las que teníamos todos en casa, y con lo cual era un formato de grabación para televisión. Estaba el efecto letterbox, que consistía en que cuando nosotros veíamos una película que se había rodado en cine en formato 35 mm panorámico, cuando lo veíamos en 4/3, pues nos ponían las franjas negras, tanto arriba como abajo, de forma de que podíamos ver toda la panorámica en un cuadrado. ¿Problema que tenía esto? Pues que efectivamente no se veía muy bien, puesto que las televisiones de los años 90 y anteriores, el marco era pequeño, como mucho pues podríamos tener en casa una de 21 pulgadas, por ejemplo 27 a lo sumo, pero realmente incluso había televisores de 13 pulgadas, 14. Entonces optaron por un recurso que es el Pan and Scan, que consiste en que nosotros vamos a coger la imagen, que es panorámica, y la vamos a recortar, de forma de que lo que vamos a ver va a ser el centro. ¿Qué problema tenía? Pues que resulta que había planos o secuencias en las que sí que había objetos, personajes que estaban a los lados, pues no se identificaban o hacían un proceso de ir viendo prácticamente toma por toma para ir intentando encuadrar esos personajes o esos objetos, o si no, realmente teníamos una imagen totalmente recortada. Vamos a hablar de formato 3 medios. Fijaos, ahora sí que podemos tener un poquito más de espacio tanto a mi izquierda como a mi derecha, ¿verdad? Vamos viendo un poquito los objetos que estamos teniendo. Si dividimos los 3 entre 2, vamos a tener aproximadamente 1,5. Entonces tenemos una relación de aspecto de 1,5, 1,50. Quiere decir que de una unidad vertical vamos a tener 1,5 en horizontal. Este formato comúnmente se empleaba en la película de 35 mm. Si vas a hacer fotografías que te interesan después revelar, mi consejo es que fotografíes en este formato, en 3 medios. Este formato que tenéis es el 16:9. Está empleado de forma estándar a nivel internacional en la industria visual. Este estándar lo vemos en las televisiones en alta definición, por ejemplo. Este formato, si nosotros cogemos los 16 y lo dividimos entre 9, vamos a tener un aspect ratio aproximadamente de 1,77, y quiere decir que de una unidad de altura vamos a tener 1,77 unidades horizontales. En este formato ya podemos ver más lo que ocurre a ambos lados de la imagen. A modo de detalle, deciros que este formato de grabación va a ser el estándar que vamos a tener que emplear para poder grabar. Por ejemplo, en YouTube tendríamos que grabar en 16:9. Cuidado con Instagram y el Stories. El Stories de Instagram grabamos a 16:9, pero no en horizontal, sino en vertical. Con lo cual, ¿qué hemos hablado antes del formato 1:1? Que teníamos que tener especialmente cuidado con lo que ocurría a ambos lados de la imagen, puesto que no se vería. Pues aquí en Instagram Stories pasa tanto lo mismo, tenemos una imagen muy alargada, pero a ambos lados muy estrecha, con lo cual tener cuidado con lo que encuadráis, porque lo que tengáis a ambos lados no se va a poder ver. Este formato es un poquito mayor, que sería un 85 o lo que es lo mismo, un 17/9. Un formato por excelencia a la hora de rodar una película tanto en digital como en analógico, es decir, en 35 mm. Tened en cuenta que el formato 1,85 se utiliza para el rodaje de películas y para la proyección en cine, y que el formato 16/9 es como una conversión de este 1,85 para lo que es la alta definición. El formato 2:1 es un formato nuevo que proviene precisamente de finales de los años 90 y es un formato que se utiliza prácticamente en los teléfonos móviles. Estos teléfonos que además son de pantalla infinita, que lo están denominando ahora, pues bueno, quiere decir que es un formato un poquito más alargado que lo que podíamos tener anteriormente con el 16/9. Estamos hablando de que por una unidad
vertical vamos a tener 2 unidades horizontales, con lo cual fijaos si es panorámico. Está estandarizando de alguna manera, sobre todo para aquellas series que se están grabando para los teléfonos móviles. Incluso Netflix está utilizando este formato 2:1. Ahora sí que sí, estamos ante el cine en estado puro. Aquí ya vemos tanto a izquierda como a derecha todo lo que podíamos ver en una película. Este es el formato 2:35, comúnmente conocido en cine como el formato anamórfico. Y es que para poder grabar en este formato lo tenemos que realizar a través de unas lentes especiales llamadas anamórficas, que ya veremos en qué consiste en otra píldora. La cuestión aquí es que en nuestras televisiones en HD, en alta definición, vamos a ver ese formato con 2 franjas negras, tanto arriba como abajo, y podemos decir, oye, pero vamos a ver, en estándar no hemos dicho que suele ser el 16:9 en alta definición. Sí, pero como ocurría anteriormente, como las televisiones de 4 tercios que metíamos ese letterbox para poder ver toda la imagen al completo, es decir, todo ese fotograma completo, lo mismo va a ocurrir con este tipo de formato. Como resulta que es un formato bastante panorámico, muy alargado, pues lógicamente no va a caber toda esa imagen o todo ese fotograma en nuestra pantalla 16:9. Entonces vamos a tener que poner esas franjas negras, tanto arriba como abajo, lo justo para que podamos ver toda la dimensión del fotograma. Hasta aquí la píldora de hoy. Levantar ese pulgar si os ha gustado y si queréis recibir notificaciones sobre nuevas píldoras como esta, pinchar el botón de suscribiros. Sin más, me despido hasta la próxima. Chao, chao.